Luis Miguel no podía creer lo que estaba viendo cuando sus ojos se fijaron en un anciano de cabello blanco sentado en la segunda fila del Auditorio Nacional. Era octubre de 1995 y estaba en medio de La Incondicional, una de sus canciones más emotivas frente a casi 10,000 personas. Continuó cantando, pero comenzó a bajar lentamente las escaleras del escenario sin dejar de mirar al anciano que lo observaba con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. La banda seguía tocando mientras se acercaba a la segunda fila, con la voz cada vez más quebrada hasta que dejó de cantar por completo. Aunque los músicos continuaron, las personas en las primeras filas se dieron cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. Cuando llegó frente al anciano, lo abrazó con tanta fuerza que ambos temblaban aún sosteniendo el micrófono en su mano derecha. El público quedaba en completo silencio tratando de entender qué estaba pasando mientras los dos hombres se abrazaban llorando. 13 años atrás, en abril de 1982, un niño, Luis Miguel Gallego, de 12 años había entrado a un viejo foro de televisión, empujado por una carrera que apenas comenzaba y por adultos que decidían casi todo por él. Lo trasladaron en una camioneta junto a otros 5 músicos y cuando llegó al lugar sintió que entraba a un mundo del que nunca podría escapar. Lo llevaron al pasillo de camerinos donde ponían a los artistas nuevos antes de salir al aire, un lugar donde la presión era parte de la rutina diaria. Le quitaron todas sus pertenencias durante el registro de entrada, quedándose solo con la ropa que traía puesta, sin dinero para comprar comida ni familia cercana que pudiera tranquilizarlo. Luis Miguel estaba completamente vulnerable. Durante sus primeras noches escuchó gritos de productores, peleas en los pasillos y amenazas constantes de quienes ya habían identificado su debilidad. Lloraba en su camerino cada noche, pensando que nunca saldría de ese lugar sin haber cumplido su sueño de grabar una sola canción. Don Roberto Medina era un guardia de 52 años que llevaba 23 años trabajando en foros, teatros y auditorios viendo pasar lo peor y lo más brillante del espectáculo mexicano. Había presenciado escándalos violentos. Había visto artistas heridos emocionalmente en los pasillos. Había sido testigo de cómo el sistema del entretenimiento destruía a niños inocentes junto con los adultos ambiciosos. Conocía perfectamente la corrupción del lugar donde asistentes vendían accesos, favores y privilegios a los artistas con dinero. Había aprendido a mantener distancia emocional de los cantantes porque involucrarse demasiado solo traía problemas con las autoridades y con los productores poderosos. Pero la tercera noche después de que Luis Miguel llegara, algo en el muchacho lo conmovió de una forma que no esperaba. Lo encontró llorando en un rincón del patio trasero, completamente solo, mientras otros músicos se acercaban burlándose de él por su aspecto frágil y asustado. Don Roberto dispersó a los músicos con autoridad, ordenándoles regresar a sus camerinos. Luego le dijo a Luis Miguel que lo acompañara a una oficina de producción apartada del patio donde podían hablar sin que otros lo vieran. Una vez a solas le preguntó cómo un niño tan joven había terminado en ese lugar. Luis Miguel le contó entre sollozos toda su historia, que había llegado buscando oportunidades en la música, que trabajaba cantando en presentaciones privadas por poco dinero, que esa noche se había quedado dormido en un sofá después de cantar. Explicó que cuando despertó, alguien de la producción lo acusó de haber tomado dinero de un camerino y que un encargado del lugar lo señaló sin investigar nada, que no tenía manera de defenderse, que su madre estaba lejos sin recursos para ayudarlo, que había sido condenado por todos antes de que alguien escuchara su versión. Don Roberto escuchó cada palabra estudiando el rostro del muchacho y después de 23 años trabajando ahí, había desarrollado instinto para distinguir a los verdaderos abusivos de los inocentes. Esa misma noche, don Roberto usó favores que le debían otros guardias para transferir a Luis Miguel a un camerino en el sector más seguro del foro, lejos de los músicos y asistentes más conflictivos. Le consiguió papel y un lápiz gastado para que pudiera escribir. Le llevó pan extra de su propia comida cuando veía que el muchacho no comía por miedo. Durante las siguientes semanas se convirtió en su protector silencioso, interviniendo cuando otros empleados querían cobrarle favores que no podía pagar. Luis Miguel pasaba las noches escribiendo letras de canciones, usando la música como única forma de mantener la cordura en medio del caos. Una noche, don Roberto lo escuchó cantando en voz baja en su camerino y se acercó encontrándolo con los ojos cerrados tarareando una melodía. La canción hablaba sobre tener poco, pero tener amor para dar, sobre ofrecer el corazón cuando las manos están vacías. Don Roberto se quedó escuchando con lágrimas formándose en sus ojos, porque en 23 años trabajando en ese lugar de presión y desesperación, nunca había escuchado algo tan hermoso salir de un camerino de televisión. Don Roberto protegió a Luis Miguel durante los primeros 4 meses, que fueron los más peligrosos, porque los artistas nuevos eran siempre los más vulnerables en ese ambiente.
Hubo una noche en que 3 asistentes entraron a su camerino con intención de robarle sus escasas pertenencias, pero don Roberto apareció justo a tiempo, amenazándolos con reportarlos al director de producción. Hubo otra ocasión en que Luis Miguel cayó enfermo con fiebre alta y don Roberto consiguió medicinas del botiquín del foro sin que nadie se diera cuenta. Le enseñó reglas de supervivencia básicas. Nunca mirar directamente a los ojos a los productores peligrosos. Nunca hablar demasiado de su vida antes de la fama. Nunca mostrar debilidad aunque estuviera destrozado por dentro. Luis Miguel aprendió rápido porque entendía que un solo error podía costarle mucho en ese lugar. Don Roberto nunca le cobró nada por su ayuda cuando otros empleados vendían hasta el agua potable a precios abusivos. Lo hacía porque veía en ese muchacho asustado un talento genuino que no merecía ser destruido por un sistema corrupto e injusto. En agosto de 1982, las autoridades del foro reorganizaron los camerinos y Luis Miguel fue transferido a otro pabellón de producción como parte de los movimientos regulares de artistas. Don Roberto intentó usar sus contactos para evitar la transferencia, pero el orden venía directamente del director y no había forma de cambiarlo. La noche anterior al traslado, don Roberto pasó discretamente por su camerino durante su ronda nocturna y le habló en voz baja a través de la puerta entreabierta. Le dio consejos finales sobre cómo sobrevivir en el nuevo sector, que ya había aprendido las reglas básicas y debía confiar en su instinto, que siguiera escribiendo canciones porque eso lo mantendría cuerdo. Luis Miguel escuchó cada palabra con lágrimas en los ojos, queriendo agradecerle, pero don Roberto no podía quedarse mucho tiempo sin levantar sospechas. Le dijo algo que el muchacho nunca olvidaría. Algún día vas a salir de aquí y vas a grabar esas canciones. Y cuando estés en un escenario frente a miles de personas, acuérdate que sobreviviste a lo peor. Se alejó rápidamente, continuando su ronda sin mirar atrás. Luis Miguel pasó los siguientes 14 meses en el nuevo pabellón aplicando todo lo que don Roberto le había enseñado sobre cómo moverse en aquel mundo sin llamar la atención. Mantenía la cabeza baja, evitaba conflictos, componía sus canciones en silencio durante las noches, escribiendo letras en los pedazos de papel que conseguía. Ocasionalmente veía a don Roberto de lejos durante los cambios de turno de vigilancia, pero ya no podían hablar porque los guardias tenían prohibido fraternizar con artistas de otros sectores. En octubre de 1983, su suerte cambió cuando una productora importante hizo una visita de inspección y escuchó a Luis Miguel cantando en el patio. Ella quedó tan impresionada que habló con su esposo, un ejecutivo de la televisora, quien ordenó una revisión de lo ocurrido. Descubrieron que la acusación había sido hecha sin pruebas sólidas y que todo el señalamiento había estado lleno de irregularidades. Contactaron a un productor musical cercano al medio, quien aceptó darle una oportunidad después de conocerlo y escuchar su talento. El día que Luis Miguel salió de aquel foro en octubre de 1983, buscó a don Roberto por todo el lugar para despedirse antes de irse. Preguntó a otros guardias por él y le dijeron que estaba en su turno en la entrada de Vigilancia Norte. Luis Miguel esperó cerca de la salida hasta que vio a don Roberto bajando para su descanso y se acercó rápidamente. Le agradeció en voz baja por haberle salvado la vida durante esos primeros meses cuando estaba completamente perdido y aterrado. Don Roberto miró alrededor asegurándose de que nadie los observara con demasiada atención y le dijo que fuera a cumplir su sueño de ser cantante, que grabara esas canciones que había escrito en la oscuridad. Le hizo prometer que nunca olvidaría de dónde venía y que si algún día llegaba al éxito usara su voz para ayudar a otros. Luis Miguel prometió que jamás olvidaría lo que don Roberto había hecho por él. Se despidieron con un apretón de manos discreto, sin intercambiar direcciones ni teléfonos, porque en ese entonces ninguno imaginaba que el muchacho flaco y asustado se convertiría en una superestrella. 12 años pasaron desde aquella despedida en el foro. Luis Miguel Gallego se convirtió en Luis Miguel, el Sol de México, llenando auditorios y vendiendo millones de discos en todo el mundo. Había cantado en los escenarios más importantes rompiendo barreras generacionales. Había interpretado boleros que volvieron a emocionar a México entero. Había ganado reconocimientos internacionales, pero nunca olvidó al guardia de cabello gris que lo protegió cuando era un niño aterrado en aquel mundo de adultos. En varias ocasiones durante los años 80 había intentado buscarlo contactando a antiguos empleados de aquellos foros, pero nadie sabía dónde vivía don Roberto después de jubilarse. Con el tiempo, Luis Miguel asumió que probablemente ya había fallecido porque habían pasado tantos años. Esa noche de octubre de 1995 subió al escenario del Auditorio Nacional, sin esperar nada extraordinario, solo otro concierto más de su gira nacional que había sido un éxito rotundo. Luis Miguel le pidió a don Roberto que lo acompañara de regreso al escenario, tomándolo del brazo con cuidado, ya que el anciano temblaba de emoción. El público comenzó a ponerse de pie y aplaudir,
sin entender todavía quién era aquel hombre, pero sintiendo que estaba presenciando algo importante. Subieron juntos las escaleras lentamente, pues don Roberto tenía 77 años y le costaba caminar. Cuando llegaron al escenario, Luis Miguel le pidió que permaneciera al fondo, cerca de los músicos, donde podía verlo todo sin estar expuesto a las luces directas. Con la voz quebrada, le dijo al público que iba a cantar la canción que había ensayado en secreto en aquel camerino, la misma que le había cantado a aquel hombre una noche. 12 años atrás, la banda comenzó a tocar los primeros acordes de La Incondicional y Luis Miguel cantó mirando constantemente hacia don Roberto, que lloraba cubriéndose el rostro con las manos. Era la misma canción que había escuchado en aquel camerino oscuro, pero que ahora resonaba en uno de los espacios más importantes de México, frente a miles de personas. El público estaba completamente conmovido, sin entender exactamente lo que estaba sucediendo, pero sintiendo la intensidad emocional de aquel momento. Luis Miguel continuó el concierto cantando varias canciones más, pero entre una canción y otra se detenía para hablar sobre don Roberto. Contó la historia completa de cómo había llegado a aquel foro cuando era niño, señalado injustamente, y de cómo estuvo aterrorizado, pensando que nunca saldría de allí. Explicó que don Roberto había sido el único guardia que lo protegió sin cobrarle nada, que le dio comida cuando tenía hambre y que consiguió papel para que pudiera escribir canciones cuando la música era su único refugio. Al final del concierto, Luis Miguel llamó nuevamente a don Roberto al frente del escenario. El anciano caminó despacio apoyándose en el brazo de uno de los músicos mientras 10,000 personas se ponían de pie aplaudiendo. Luis Miguel tomó sus manos y dijo frente a todos: «Si no hubiera sido por usted, yo no estaría aquí hoy de pie en este escenario. Usted me salvó la vida cuando yo era un niño asustado que pensaba que nunca saldría de aquel lugar horrible. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, todo lo que he cantado, se lo debo a su bondad». Don Roberto intentó hablar, pero la emoción no se lo permitió y solo pudo abrazar a Luis Miguel mientras ambos lloraban. El Auditorio Nacional estalló en aplausos que duraron más de 5 minutos sin parar. Las personas gritaban palabras de apoyo, muchas se limpiaban sus propias lágrimas y algunas levantaban los brazos en señal de respeto. Cuando don Roberto finalmente bajó, acompañado por seguridad, la gente en los pasillos se apartaba con reverencia, tocando su hombro mientras pasaba. Aquella noche, miles de personas salieron del Auditorio Nacional, sabiendo que habían presenciado algo que recordarían toda la vida. No habían ido solo a un concierto, sino que habían sido testigos de un momento de gratitud pura entre dos hombres cuyas vidas se cruzaron en las peores circunstancias. En los días siguientes, muchos comentaban con amigos y familiares sobre lo que habían visto, sobre cómo Luis Miguel había interrumpido el show para honrar al guardia que lo salvó años atrás. Don Roberto regresó a su casa aquella noche, acompañado por su nieta. Aún temblando por lo vivido, había comprado los boletos solo esperando escuchar buena música y terminó siendo reconocido frente a 1,000 personas por algo que había hecho 12 años antes. Para Luis Miguel, aquella noche también marcó algo profundo, pues finalmente pudo agradecer públicamente al hombre que le dio una oportunidad de resistir cuando más lo necesitaba. Las palabras que don Roberto le había dicho aquella última noche en el foro sobre cantar algún día frente a miles de personas finalmente se habían cumplido. La historia de Luis Miguel y don Roberto enseña que los actos de bondad hechos sin esperar nada a cambio pueden tener impactos mucho mayores de lo que imaginamos. Don Roberto no protegió a Luis Miguel esperando reconocimiento o recompensa años después. Lo hizo simplemente porque vio a un niño inocente y asustado decidió ayudarlo. Ese acto de compasión hacia un niño atrapado en un mundo de adultos ayudó a preservar un talento que más tarde llevaría alegría a millones de personas a través de su música. La historia también enseña la importancia de nunca olvidar a quienes nos ayudaron en los momentos más difíciles, de honrar a esas personas, aunque hayan pasado años. Luis Miguel pudo haber enterrado para siempre aquel episodio de su infancia, pero eligió honrar públicamente a don Roberto porque entendía que su éxito no era solo suyo, sino el resultado de muchas personas que creyeron en él. Si tú también admiras historias de gratitud y humanidad como esta, suscríbete al canal para acompañar más historias así. Deja tu like para que YouTube recomiende este video a otras personas y comenta desde donde estás viendo. Nos hace felices saber desde qué lugar del mundo acompañas nuestro trabajo.